El aviso de ejecución hipotecaria yacía sobre la desgastada mesa de la cocina como una sentencia de muerte. Sus nítidos bordes blancos contrastaban marcadamente con las manos callosas que lo sostenían. 60 días. Tras 3 generaciones y 70 años de trabajar esta tierra, se había reducido a una cifra en el libro de cuentas de un banquero. Afuera, el maizal se extendía hacia el horizonte, hileras de tallos raquíticos jadeando por la implacable sequía, un legado que se desvanecía bajo un cielo implacable. El viejo granjero estaba de pie en su porche, observando cómo el sol se derramaba sobre el paisaje que pronto pertenecería a alguien más. Con la espalda dolorida por décadas de trabajo, el corazón apesadumbrado por la carga de ser el último. Esta tierra había presenciado nacimientos y muertes, triunfos y desamores, había absorbido el sudor de sus antepasados y las lágrimas de su difunta esposa. Ahora sería testigo de su rendición, a menos que el sonido de neumáticos sobre la grava rompiera la quietud de la tarde. Un desconocido con una cámara estaba a punto de cambiarlo todo, aunque ninguno de los dos podía saberlo aún. Raymond Miller se encontraba al borde de su maizal en decadencia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre hileras de tallos raquíticos. A sus 68 años, su rostro curtido mostraba el mapa de décadas dedicadas al trabajo de esta tierra, cada pliegue ganado a través de sequías, inundaciones y el incesante ciclo de siembra y cosecha que definía la vida de un granjero en Missouri. El sobre del H. Heartland Bank se arrugó en su mano callosa, su contenido ya grabado a fuego en su memoria, 60 días antes de la ejecución hipotecaria. «Maldita sea, bomba», murmuró, pateando el equipo de riego que le había fallado una vez más. El viejo tractor John Deere que su padre había comprado en 1976 yacía inactivo cerca, con su pintura verde descolorida descascarándose como las perspectivas de la propia granja. Necesitaría al menos $2,000 para arreglar el sistema de riego correctamente. Dinero que simplemente no tenía. Los ojos de Raymond escudriñaron el horizonte donde sus 180 acres se extendían hacia Eagle River. Tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Tierra que pronto pertenecería a otra persona. El dolor en la parte baja de su espalda se intensificó al inclinarse para examinar la carcasa de la bomba. Se enderezó lentamente, sacando del bolsillo el frasco naranja de la receta. Le quedaba una pastilla. El periodo sin cobertura de la parte de Medicare lo había golpeado fuerte este mes, y la advertencia del cardiólogo resonaba en su mente. No puedes saltártelos, Rey. No con tu condición. El sonido distante de neumáticos sobre la grava llamó su atención. Las visitas eran escasas en Miller Farm, especialmente un martes por la mañana. Raymond entrecerró los ojos por el sol, distinguiendo una modesta camioneta azul que serpenteaba por su largo camino de entrada. No esperaba a nadie y los vendedores rara vez se aventuraban tan lejos del pueblo. El vehículo se detuvo cerca del granero y apareció una mujer. De unos 40 años, supuso Raymond, vestida prácticamente con botas de montaña y pantalones cargo. Lo que le llamó la atención no fue su apariencia, sino el equipo fotográfico, que parecía caro, que estaban descargando de su vehículo. «Buenos días», gritó Raymond, acercándose con cautelosa curiosidad. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer levantó la vista, momentáneamente sobresaltada, pero se recuperó rápidamente. «Buenos días. Soy Catherine Jenkins». Se quitó las gafas de sol, revelando unos inteligentes ojos oscuros. «Soy documentalista y trabajo en un proyecto sobre las vías fluviales y los ecosistemas rurales estadounidenses. El río Eagle me llamó la atención cuando estaba investigando esta zona». «Mi río», Raymond frunció el ceño ligeramente. «Es uno de los pocos de esta región que no ha sido alterado significativamente por el desarrollo comercial. La zona de reforestación está sorprendentemente intacta». El entusiasmo de Catherine era evidente. «He estado documentando varias vías fluviales del Medio Oeste, centrándome en su importancia ecológica y en las personas que viven junto a ellas.
Raymond no estaba seguro de que era una zona reparacionista, pero entendía lo suficiente como para saber que ella era una especie de ambientalista. En su experiencia, ambientalistas y agricultores no siempre estaban de acuerdo. No me interesa salir en ningún documental, señorita Ann Jenkins. Y tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta para irse. Lo entiendo, dijo ella rápidamente. No te estoy pidiendo que participes. De hecho, esperaba permiso para acampar cerca del río unos días para filmar la fauna. He visto que tienes un pequeño claro en la curva este. Sería perfecto. Yo me mantendría completamente fuera de tu camino. Raymond hizo una pausa, considerando que el claro que ella mencionó estaba lo suficientemente lejos de la casa como para que apenas notara su presencia. Y aunque no estaba deseando compañía, había algo en su franqueza que no le hizo saltar las alarmas. ¿Planeas causarles problemas a los agricultores en este documental tuyo?, preguntó sin rodeos. Catherine negó con la cabeza. Para nada. Me centro en las vías fluviales, la ecología, la vida silvestre, los ciclos naturales. Documento lo que encuentro, no lo que espero encontrar. Raymond la observó un momento más. La verdad era que le vendría bien el dinero, por modesta que fuera. Normalmente no permito acampar, pero podría hacer una excepción pagando una tarifa. Sí se sorprendía. Según su estipulación, no lo demostró. Es completamente justo. ¿Serían aceptables $75 al día? Planeo quedarme hasta una semana. La cantidad fue más generosa de lo que Raymond esperaba. Un cálculo rápido le indicó que podrían ser hasta $525, suficiente para cubrir sus medicamentos y algo para las piezas de la bomba de riego. Deberá seguir algunas reglas. No haga fuego, excepto en una estufa de campamento. Manténgase alejado de mi ganado y no ande por los edificios de la granja sin permiso. Por supuesto. Catherine asintió de inmediato. Respetaré su propiedad y privacidad. Estoy aquí por el ecosistema del río, no para perturbar sus operaciones. Raymond asintió lentamente. De acuerdo. Entonces, puede usar ese claro junto a la gran curva del río. Hay un sendero que baja desde donde se curva este camino de entrada. Catherine metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera, contando varios billetes de $20. Gracias, señor Miller. Agradezco su flexibilidad. Mientras se guardaba el dinero, Raymond sintió una punzada, no exactamente vergüenza, pero casi. Le molestaba verse obligado a alquilar un terreno para llegar a fin de mes, pero el orgullo no le alcanzaba para pagar las cuentas. Y ya no podía permitirse el lujo de rechazar ingresos, por pequeños que fueran. Hay una bomba de agua cerca del viejo roble si la necesitas. El agua es limpia. Viene de nuestro pozo. Era lo más parecido a un gesto de bienvenida. Gracias. Traje muchas provisiones, pero es bueno saberlo. Dudó un momento y añadió, vi tus campos de maíz en el autocine. Esta sequía debe estar complicándolo todo. Raymond se puso rígido. No hablaba de sus problemas financieros con desconocidos, y menos con la gente de ciudad que no entendía las complejidades de la agricultura moderna. Llevo haciendo esto toda mi vida. Catherine pareció percibir su incomodidad y cambió de tema. Bueno, no te voy a distraer de tu trabajo. Me instalaré junto al río y no te estorbaré. Raymond asintió y se dio la vuelta para irse, ya concentrado en las tareas del día. Los ríos se inundan a veces cuando llueve fuerte en el norte. Aunque esté seco aquí, vigila el nivel del agua si el tiempo cambia. Catherine trabajó metódicamente, montando su campamento con la eficiencia de quien ya lo había hecho muchas veces. Su tienda de campaña para 4 personas era más grande de lo necesario para ella sola, pero necesitaba espacio extra para su equipo. Una mesa compacta se desplegó para crear un espacio de trabajo para su portátil y discos duros portátiles, y su estación de carga solar mantendría todo con energía. Lo que no le había mencionado a Raymond Miller era que no era una documentalista cualquiera.
Catherine Jenkins se había hecho famosa con su serie American Watersheds, que había sido aclamada por la crítica en la televisión pública. Su enfoque, sus retratos íntimos y honestos de espacios naturales olvidados y de las personas relacionadas con ellos, habían resonado entre los espectadores cansados de los documentales sensacionalistas sobre la naturaleza. Sin embargo, su última entrega se había vuelto controvertida, centrada en un pequeño pueblo afectado por la contaminación industrial. La película había sido criticada por manipular las imágenes y tergiversar las posturas de los miembros de la comunidad. Catherine se mantuvo firme en su trabajo, pero la controversia le había costado varios contratos y dañado su reputación. Ahora, trabajando de forma independiente, tenía algo que demostrarse a sí misma, así como a sus críticos. A media tarde, Catherine había montado su campamento y tenía listo su equipo principal. El sol de septiembre proyectaba una luz dorada sobre el agua, creando las condiciones perfectas para su primera sesión de rodaje. Esperó atentamente en el río poco profundo, con la cámara protegida en una carcasa impermeable, y comenzó a capturar el mundo submarino, pequeños peces revoloteando entre las rocas, los hipnóticos patrones de la luz solar filtrándose por la superficie, la suave corriente moldeando el fondo arenoso. El tiempo se le escapaba mientras trabajaba, absorta en el meditativo proceso de documentación. Solo cuando su estómago rugió insistentemente se dio cuenta de que el sol se ponía. Al salir del río, secó su equipo y preparó su hornillo para preparar una cena sencilla. Mientras comía, Catherine revisó las grabaciones del día en su portátil, tomando notas para el plan de rodaje del día siguiente. La calidad era excelente. Esta ubicación tenía incluso más potencial del que había previsto. El río albergaba una sorprendente diversidad de vida, y la luz del atardecer creaba imágenes impresionantes al jugar con la superficie del agua. Un movimiento le llamó la atención y levantó la vista para ver a Raymond Miller caminando por la orilla, unos 50 metros río arriba. No se acercó a su campamento, sino que se detenía de vez en cuando para examinar algo en el suelo o en el agua, realizando su propio reconocimiento de la propiedad, quizás o simplemente dando un paseo nocturno. Catherine consideró saludarla, pero decidió no hacerlo. Su lenguaje corporal sugería que no buscaba interacción. En cambio, lo observó discretamente, notando la forma en que se movía con familiaridad por el paisaje, sus ojos. Evaluando constantemente, sus manos ocasionalmente se agachaban para probar la tierra o ajustar algo que solo él veía que necesitaba reparación. Esto era lo que la fascinaba de las personas que trabajan la tierra, su profundo conocimiento de su entorno, su conexión física con el medio ambiente que la mayoría de los humanos modernos habían perdido. Raymond Miller quizá no usara la terminología de la ecología o la conservación, pero leía el paisaje con una fluidez que provenía de décadas de observación diaria. Dentro de su tienda, con su portátil proyectando un resplandor azul sobre sus rasgos, Catherine comenzó el proceso de organizar y respaldar el trabajo del día. En un documento aparte, tomó notas sobre Raymond Miller y sus observaciones en la granja que podrían resultar útiles si el elemento humano de esta historia se desarrollaba más. El agricultor muestra signos de dificultades económicas, escribió. El equipo parece viejo. Los campos, parcialmente operados en solitario. No se ven peones agrícolas ni ayuda familiar. El orgullo intacto a pesar de las dificultades. Arquetipo clásico del agricultor estadounidense. Independiente, resiliente, posiblemente testarudo. Posible ángulo narrativo. El último de una especie en extinción. Aferrándose al legado familiar frente a las crecientes presiones económicas. Catherine hizo una pausa, considerando si estaba siendo presuntuosa en su evaluación. Tenía tendencia a narrar a la gente rápidamente, un riesgo profesional del cine documental, pero sus instintos solían ser acertados, y todo en Raymond Miller sugería que era un hombre que libraba una batalla perdida contra fuerzas que escapaban a su control. Raymond se despertaba antes de las 5 de la mañana, como casi todos los días de su vida adulta. Los hábitos agrícolas eran difíciles de erradicar.
Incluso cuando había menos trabajo agrícola que en años anteriores, cumplía con su rutina matutina mecánicamente. Primero el café, luego un desayuno sencillo de tostadas y huevos de sus propias gallinas. La cocina parecía demasiado grande para una sola persona, como le había pasado desde el fallecimiento de Eleanor hacía 8 años. Nunca había sido de charlas innecesarias. Pero la ausencia de su amable charla matutina aún dejaba un vacío en su día. Después del desayuno, Raymond se puso las botas de trabajo y salió a ver cómo estaba su ganado. El cielo del este comenzaba a aclararse, tiñendo las nubes de tonos rosados y dorados. Nunca se había cansado de las mañanas en la granja, incluso cuando todo lo demás relacionado con la vida agrícola se había vuelto más difícil. Su celular sonó de forma inusual a esa hora. La pantalla mostraba la oficina del Dr. Patel y Raymond sintió un nudo en el estómago. Miller, respondió con brusquedad. Señor Miller, soy Jessica de la oficina de cardiología del Dr. Patel. Llamo por la renovación de su receta. ¿Qué pasa? Dejé un mensaje ayer. Sí, por eso llamo. Nuestros registros muestran que aún no ha tenido su control de 6 meses, que el Dr. Patel exige antes de renovar su medicación. La primera cita es el próximo jueves. Raymond cerró los ojos brevemente. El próximo jueves es demasiado tarde. Me queda mi última pastilla. Lo entiendo, pero es política de la oficina. Si hubiera acudido a su cita en julio, la cosechadora se averió. No podía salir de la granja. No añadió que tampoco podía pagar el copago de $45 en ese momento. Mire, necesito ese medicamento. El Dr. Patel dijo que no era negociable dada mi condición. Hubo una pausa en la línea. A ver qué puedo hacer. Quizás el médico pueda aprobar 2 dosis hasta su cita, pero señor Miller, tiene que venir. Su última prueba mostró. Sé lo que mostraron. La interrumpió, sin querer volver a oírlo. Llame a la farmacia Miller en Oakich para decir lo que apruebe. Lo intentaré. Y señor Miller, el médico también mencionó un programa de rehabilitación cardíaca que podría estar cubierto por Medicare. Podría ayudar solo con la receta. Por favor. Raymond terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo. Sentía una opresión en el pecho. No es su corazón, se dijo. El concesionario de maquinaria agrícola ya había embargado su tractor más nuevo el mes pasado, dejándolo solo con el viejo John Deere. Su padre la había comprado en la década de 1970. El banco había sido paciente, más paciente que la mayoría, pero incluso su buena voluntad tenía límites. Raymond tenía 60 días para reunir el dinero suficiente para ponerse al día con los pagos de la hipoteca o se pondrían los carteles de subasta. Mientras conducía por el sendero accidentado que conducía al río, Raymond vio movimientos cerca de la orilla. Catherine Jenkins ya estaba trabajando, de pie, con el agua hasta las rodillas en el río, con la cámara apuntando a algo justo debajo de la superficie. Llevaba pantalones de secado rápido, arremangados hasta las rodillas, y parecía completamente absorta en su tarea. Raymond estacionó la camioneta y se acercó a la caja de la bomba, manteniendo una distancia respetuosa de su inquilina. Pero la curiosidad lo venció y se encontró observándola trabajar. Sus movimientos eran precisos, pacientes, casi ritualistas, mientras esperaba inmóvil un buen rato antes de ajustar ligeramente su posición y continuar filmando. «Buenos días», gritó, para no asustarla trabajando en silencio cerca. Catherine levantó la vista, aparentemente. Se sintió momentáneamente desorientada al desviar su atención de lo que fuera que estuviera filmando. Entonces sonrió, con una expresión genuina que transformó su rostro serio. «Buenos días, señor Miller». Se levantó temprano. «Siempre lo hago», respondió, abriendo la carcasa metálica que protegía la bomba de riego. Revisando la bomba. «Podría haber tormentas mañana». «Escuché en el pronóstico», asintió. «No se preocupe por mí. He acampado con mucho mal tiempo».
Raymond gruñó en señal de aprobación mientras examinaba los filtros de la bomba en busca de residuos. El río puede crecer rápidamente aquí. Una inundación repentina destruyó una sección entera de la ribera hace 10 años. Catherine esperó cuidadosamente fuera del agua, con su cámara en la mano. Gracias por el aviso. Moveré mi equipo a un terreno más alto antes de que llegue la tormenta. Al llegar a la ribera, Raymond vio que sostenía una pequeña funda impermeable en la otra mano. La abrió, revelando una cámara diminuta, no más grande que una pelota de golf. ¿Solo voy a recoger mi cámara de lapso de tiempo? Ha estado funcionando toda la noche. ¿Captaste algo interesante?, preguntó Raymond, sorprendiéndose con la pregunta. Una familia de mapaches los visitó alrededor de la medianoche, algunos ciervos antes del amanecer. Ella sonrió de nuevo. Y algo que creo que podría haber sido un bisón, aunque se movió demasiado rápido para una foto clara. Raymond asintió. Hay muchos bisones por aquí. Hacen sus madrigueras en las orillas río arriba. ¿Conoces bien la fauna silvestre?, observó Catherine, dejando su equipo en una mesa plegable cerca de su tienda. Raymond se encogió de hombros mientras cerraba la caja de la bomba. Los he observado toda mi vida. Mi abuelo solía atrapar bisones por sus pieles cuando aún era un buen negocio. Me enseñó a leer sus señales cuando era solo un niño. Los ojos de Catherine se iluminaron con interés. Ese es exactamente el tipo de conocimiento local que se pierde de generación en generación. La relación entre la gente de la tierra cambia con el tiempo. Algo en su tono hizo que Raymond volviera a desconfiar. Sonaba demasiado como el comienzo de una conferencia sobre cómo las prácticas agrícolas habían empeorado. Cómo la agricultura moderna había perdido su conexión con la naturaleza. Ya lo había oído de boca de ambientalistas bienintencionados que nunca habían tenido que pagar nóminas ni ver cómo se perdían las cosechas a pesar de sus mejores esfuerzos. Necesito revisar el maíz, dijo bruscamente, volviéndose hacia su camioneta. La tormenta podría dañar lo que queda si azota con fuerza. Por supuesto, respondió Catherine con tono neutral. No quise distraerte de tu trabajo. Raymond hizo una pausa, sintiendo una punzada de culpa por su brusca respuesta. Después de todo, ella estaba pagando para estar allí y no había dicho nada crítico. El nivel del agua está en ese poste, dijo, señalando una estaca pintada clavada en la orilla del río. Si supera la línea roja, deberías ir a un terreno más alto. Puedes usar el equipo instalado cerca de la casa si las cosas se ponen difíciles. La oferta los sorprendió a ambos. Raymond rara vez invitaba a nadie a sus espacios, y Catherine claramente no esperaba la concesión. Gracias, dijo simplemente. Te lo agradezco. Al mediodía, se formaban nubarrones en el horizonte occidental, acercándose más rápido de lo previsto por el pronóstico. Raymond se apresuró a asegurar el equipo suelto y a mover cualquier cosa vulnerable al agua. Mientras trabajaba, se encontró mirando hacia el río, preguntándose si Catherine Jenkins estaría prestando atención a las señales de advertencia de la tormenta que se aproximaba. El sonido de neumáticos sobre la grava llamó su atención. Un elegante Mercedes negro subía por la entrada de su casa, un vehículo que desentonaba marcadamente con los deteriorados edificios de la granja. Raymond apretó la mandíbula. Reconoció el coche al instante. James Wheeler, agente senior de préstamos del Heartland Bank, salió con su impecable traje azul marino, tan fuera de lugar en la granja como su vehículo. A sus 55 años, Wheeler representaba todo lo que Raymond detestaba de la banca moderna. Eficiente, impersonal y completamente ajeno a las realidades de la vida agrícola. Señor Miller, gritó Wheeler con forzada jovialidad. Pensé en pasarme por aquí, ya que estaba por la zona. ¿Cómo van las cosas? Igual que cuando enviaste ese aviso, respondió Raymond, sin hacer ademán de estrecharle la mano. No necesitabas venir hasta aquí. Sé leer. La sonrisa de Wheeler no se alteró. Solo estoy haciendo mi debida diligencia. Al banco le gusta mantener relaciones personales con nuestros clientes,
especialmente en situaciones difíciles. Se refiere a cuando está a punto de apropiarse de la tierra de alguien. ¿Señor Miller? No es así como lo vemos. Estamos explorando opciones. Quizás un préstamo reestructurado o incluso un posible comprador que podría arrendarle la tierra. Raymond entrecerró los ojos. ¿Qué comprador? Midwest Agrícola ha mostrado interés en varias propiedades en esta zona. Están expandiendo sus operaciones. ¿Y Midwest Agrícola? Interrumpió Raymond. La misma empresa que ha estado comprando todas las granjas embargadas del condado y convirtiéndolas en fábricas. Wheeler se encogió de hombros. Son una empresa agrícola moderna con el capital para invertir en mejorar la productividad. La oferta podría ser beneficiosa para todos. Un trueno retumbó en la distancia. Raymond miró el frente de tormenta que se acercaba. Tengo trabajo que hacer antes de que llegue. Si me disculpa. Por supuesto. Wheeler no se movió. Pero señor Miller, debo mencionar que he notado que tiene un invitado en la propiedad. Hizo un gesto vago hacia el río. El contrato de préstamo especifica que el uso comercial de la propiedad requiere notificación al banco. Raymond sintió un arrebato de ira. Está acampando, pagando una pequeña tarifa por usar un terreno que, de todos modos, nadie usaba. Técnicamente, es un acuerdo comercial. Wheeler insistió. Solo necesito documentarlo para nuestros archivos. ¿Cómo dijo que se llamaba? No lo hice. Raymond se dio la vuelta, dirigiéndose al granero. Se acerca una tormenta, señor Wheeler. El camino se vuelve resbaladizo cuando está mojado. Mejor regrese al pueblo. Mientras el Mercedes del banquero desaparecía por el camino de entrada, Raymond se apoyó en la puerta del granero, sintiendo una oleada de mareo. Buscó su frasco de pastillas, recordando demasiado tarde que estaba vacío. Respiró hondo y esperó a que se le pasara la sensación. El teléfono en su bolsillo vibró. La farmacia. Raymond respondió rápidamente. Señor Miller, soy Greg de la farmacia de Miller. El doctor Patel aprobó 2 dosis de su medicamento, pero el farmacéutico dudó. Su cobertura de Medicare Parte D está en la fase de agujero de cobertura. El costo de bolsillo será de 218 o 47. Raymond cerró los ojos. La tarifa del campamento lo cubriría, pero no dejaría nada para la bomba de riego. Señor Miller, ¿está ahí? Sí, iré a recogerlo mañana. Cerramos a las 6, le recordó el farmacéutico. Allí estaré. Raymond terminó la llamada, mirando el cielo que oscurecía. Las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer mientras regresaba a la casa. Para cuando llegó al porche, el cielo se había abierto por completo y la lluvia caía con fuerza sorprendente. Raymond observaba el diluvio desde el refugio del porche, pensando en Catherine Jenkins junto al río y preguntándose si habría hecho caso de su advertencia sobre la posibilidad de inundaciones repentinas. 1 hora después de la tormenta, mientras Raymond calentaba una lata de sopa para la cena, unos golpes en la puerta lo sobresaltaron. La abrió y encontró a Catherine Jenkins en el porche, empapada y exhausta, con los brazos llenos de bolsas impermeables para el equipo. El río está creciendo rápido, dijo sin preámbulos. Trasladé la mayor parte de mi equipo a un terreno más alto, pero esperaba aceptar tu oferta de usar el cobertizo. Por supuesto, respondió Raymond, retrocediendo para dejarla entrar. Puedes dejar eso en el recibidor por ahora. Catherine, agradecida, dejó su equipo en el suelo de baldosas del pequeño recibidor, quitándose la chaqueta y las botas empapadas. Gracias. El agua subió mucho más rápido de lo que esperaba. El río Eagle es conocido por hacer eso. El agua que vierte río arriba se acumula en una zona amplia. Raymond regresó a la cocina, revisando su sopa. Tras un momento de duda, añadió otra lata a la olla. Deberías secarte. El baño está arriba si quieres una ducha caliente. Primera puerta a la derecha. Catherine pareció sorprendida por la oferta, pero no la rechazó. Es muy amable. Tengo ropa seca en mi mochila.
Mientras ella estaba arriba, Raymond se sentó 2 asientos más a la mesa de la cocina. La familiaridad de la tarea se sentía extraña después de tantos años comiendo solo. La casa parecía de repente más pequeña con otra persona dentro, más como un hogar que como el museo vacío de su pasado en que se había convertido. Cuando Catherine regresó, su cabello aún estaba húmedo, pero llevaba ropa seca y parecía mucho más cómoda. Llevaba un pequeño dispositivo en la mano. La radio dice que la tormenta se está intensificando, informó. Avisos de inundaciones repentinas para todo el condado. Raymond asintió, sirviendo sopa en tazones. Oí lo mismo en mi alerta meteorológica. Puede que te quedes aquí un rato. El pronóstico dice que podría durar toda la noche. Estaré bien cuando pase. He soportado peores condiciones durante mi carrera cinematográfica. Catherine aceptó el plato ofrecido con agradecimiento. Comieron en un silencio sorprendentemente cómodo. El tamborileo de la lluvia en el techo llenaba el espacio donde podría haber habido una conversación. A través de la ventana, relámpagos ocasionales iluminaban el patio, seguidos de truenos retumbantes. Dijiste que eres documentalista, dijo Raymond finalmente, rompiendo el silencio. Parece un trabajo inusual, asintió Catherine, aparentemente agradecida por la oportunidad. Ha sido mi pasión durante casi 20 años. Empecé como fotógrafo de vida silvestre, pero descubrí que me interesaba más cómo interactúan los sistemas naturales y las comunidades humanas. ¿Y la gente ve esto?, preguntó Raymond, con un tono genuinamente curioso en lugar de despectivo. Más de lo que cabría esperar, respondió Catherine con una leve sonrisa. Mi serie sobre las cuencas hidrográficas estadounidenses tiene muchos seguidores fieles en la televisión pública. La gente se siente atraída por las historias sobre lugares que tal vez nunca visitaría, especialmente cuando esos lugares están desapareciendo o cambiando. El río ha estado pasando por esta propiedad desde antes de que mi abuelo comprara el terreno. Raymond dijo, solía ser más profundo. La sequía lo ha afectado duramente. Igual que todo lo demás por aquí. El comentario abrió una puerta que Catherine no esperaba tan pronto. ¿Cuánto tiempo lleva la sequía afectando esta zona? Raymond tomó un sorbo de agua antes de responder. 3 años de precipitaciones por debajo de la media. Este año ha sido el peor. La producción de maíz será quizás un 40% de lo normal. Y eso con el riego que se extrae del río cuando puedo. Debe ser increíblemente difícil. La agricultura siempre es desafiante. La naturaleza no nos debe buenas condiciones. El estoicismo en su voz se vio socavado. Ligeramente por la tensión en sus ojos. Pero esta racha ha sido más difícil que la mayoría. Muchas granjas por aquí se están hundiendo, incluida la tuya. La pregunta se le escapó antes de que Catherine pudiera considerar su franqueza, y ella se arrepintió de inmediato. Lo siento, fue demasiado personal. Para su sorpresa, Raymond no pareció ofenderse. Es una pregunta justa dado el estado de las cosas. Puedes verlo tú mismo. Dejó la cuchara y la miró directamente. Sí, incluso la mía. Probablemente. La paciencia de los bancos se está agotando. No puedo culparlos. Los negocios son los negocios. La franca admisión pilló a Catherine desprevenida. Esperaba más resistencia a hablar de problemas financieros. Lo siento. ¿Tu familia lleva mucho tiempo aquí? 3 generaciones. Mi abuelo compró las primeras 80 hectáreas en 1938. Mi padre las duplicó. Yo las mantuve. Y seré yo quien las pierda. La forma tan natural en que lo dijo lo hizo aún más conmovedor. Eso no es para tu documental, por cierto. Solo respondía a tu pregunta. Por supuesto, le aseguró Catherine, aunque su mente de documentalista ya veía el potencial narrativo. Todo es extraoficial a menos que acuerdes explícitamente lo contrario. Después de cenar, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo la oscuridad se cernía sobre la granja, en un cómodo silencio entre ellos,
Catherine se sintió inesperadamente emocionada por la situación. En tan solo un día, había descubierto una historia mucho más convincente de lo que había anticipado cuando seleccionó Eagle River como lugar de rodaje. Quiero que sepas, dijo con cuidado, que creo que lo que estás viviendo aquí, las dificultades de las granjas familiares, el impacto del cambio climático en la agricultura, son historias importantes que a menudo pasan desapercibidas. Si alguna vez quisieras compartir tu perspectiva, creo que podría ayudar a la gente a comprender lo que está sucediendo en la América rural. Raymond contempló sus campos empapados por la lluvia, reflexionando sobre sus palabras. No estoy seguro de que a nadie le importe mucho que los viejos agricultores se arruinen. Lleva décadas sucediendo. A la gente le importa más de lo que crees, replicó Catherine con suavidad. Hay una creciente desconexión entre los consumidores urbanos y las fuentes de sus alimentos. Tu historia podría salvar esa brecha. Ayudar a la gente a comprender el coste humano de los cambios agrícolas que están ocurriendo en todo el país. Raymond no respondió de inmediato y Catherine no insistió. Había plantado una semilla, pero necesitaría tiempo para germinar. Continuaron sentados en un silencio amistoso, observando los relámpagos a lo lejos mientras la tormenta comenzaba a avanzar. Hacia el este. La mañana llegó con una tenue luz solar filtrándose entre las nubes que se disipaban. La tormenta había pasado, dejando charcos que reflejaban el cielo que se iluminaba y campos relucientes de humedad. Raymond ya estaba despierto y trabajando cuando Catherine bajó las escaleras. El olor a café y tocino frito la saludó. Espero que hayas dormido bien, dijo Raymond a modo de saludo, deslizando huevos de una sartén de hierro fundido en 2 platos. Pensé que querrías desayunar antes de volver a tu campamento. Dormí muy bien. Gracias. Catherine aceptó el plato ofrecido. ¿Qué tan grave es la inundación? Los ríos se han desbordado, pero están retrocediendo. Tus lugares para acampar están bajo el agua, aunque no tan mal como temía. El camino al pueblo debería estar transitable por la tarde. Sirvió café para ambos y se sentó frente a ella. Tenía que limpiar un poco el lugar. La tormenta derribó algunas ramas y arrancó una sección del techo del cobertizo del equipo. Catherine asintió, ya calculando mentalmente cómo sería esto. Afectar su agenda de filmación. Puedo ayudar con la limpieza si quieres antes de que reinicie mi campamento. Raymond pareció sorprendido por la oferta. No tienes que hacer eso. No forma parte de nuestro acuerdo. Considéralo una ayuda vecinal. Sugirió Catherine. Además, tengo curiosidad por ver más de tu operación. Me ayudaría a comprender mejor el contexto del ecosistema fluvial. Era una justificación profesional, pero no del todo honesta. Lo cierto era que Catherine se sentía genuinamente interesada en Raymond y su granja, más allá de su potencial como sujetos para documentales. Había algo cautivador en su silenciosa resiliencia. La forma en que soportaba sus cargas sin quejarse. Después del desayuno, inspeccionaron juntos los daños. El río, efectivamente, se había desbordado. El agua se extendía varios metros más allá de su curso normal. El campamento de Catherine estaba parcialmente sumergido, aunque su decisión de mover el equipo el día anterior había evitado pérdidas. Los edificios de la granja habían resistido el temporal bastante bien, con la excepción del panel del techo del cobertizo para equipos, que se había desprendido con el viento. «¿Puedo sujetar la escalera mientras trabajas en el techo?», ofreció Catherine, arremangándose. Raymond parecía escéptico. «¿Estás seguro?» No es precisamente lo que suelen hacer los documentalistas. De todos modos, no voy a filmar hoy hasta que baje el agua, señaló con pragmatismo. Y soy más fuerte de lo que parezco. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos reparando los daños causados por la tormenta en la granja. Para el mediodía, habían logrado un progreso significativo, y Raymond parecía impresionado por su disposición a afrontar el trabajo físico. «No eres lo que esperaba», admitió mientras se detenían a buscar agua cerca del granero.
La mayoría de la gente de ciudad que he conocido ya se estaría quejando de uñas rotas y falta de señal. Catherine se rió. A veces paso semanas enteras en lugares remotos por mi trabajo. He acampado en desiertos, he caminado por pantanos y una vez pasé 3 días en un pequeño barco pesquero durante una tormenta de nieve para grabar. El trabajo en la granja es bastante agradable en comparación. Aún así, dijo Raymond, secándose el sudor de la frente. No te apuntaste para trabajos manuales cuando pediste acampar aquí. Agradezco la ayuda. De hecho, Catherine empezó a aprovechar la oportunidad. Esto me está dando una comprensión mucho mejor de cómo el río se integra con tu operación agrícola. Si aún estás dispuesto, me encantaría incluir algo de este contexto en mi documental. Raymond lo pensó un momento y asintió lentamente. Supongo que podría responder algunas preguntas sobre el río, como lo usamos para riego. Nada demasiado personal. Sin embargo, por supuesto, Catherine accedió rápidamente. Solo información objetiva sobre cómo la vía fluvial apoya la agricultura. Pim. Al final de la tarde, el río Eagle había regresado en gran medida a sus márgenes, aunque con mayor caudal y velocidad que antes de la tormenta. El campamento de Catherine estaba embarrado, pero se podía usar de nuevo. Raymond la ayudó a reacomodar su tienda de campaña en un terreno ligeramente más alto y a recuperar el resto de su equipo de la casa. Puedes seguir usando el baño de la casa, ofreció mientras terminaban de instalarlo. Probablemente sea más cómodo que cualquier campamento que tengas. Es muy amable. Gracias, respondió Catherine, sorprendida por la continua hospitalidad. Parecía que la tormenta había arrasado con parte de la reserva inicial de Raymond. Esa noche, mientras Catherine revisaba su material y hacía planes para la siguiente, durante el día de rodaje, sintió un creciente sentido de propósito en este proyecto. Eagle River no era solo un elemento ecológico. Era un hilo conductor que atravesaba las vidas humanas, los sistemas económicos y la cambiante relación entre los estadounidenses y sus fuentes de alimento. Y Raymond Miller, con su discreta dignidad y su inminente pérdida, personificó un momento crucial en esa historia en curso. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de sus productores. Catherine dudó antes de contestar, alejándose del campamento hacia un lugar más privado. Jenkins respondió profesionalmente. Catherine, ¿dónde estás? Llevo días intentando contactarte. La voz agitada de Michael Davis, su productor de toda la vida y amigo ocasional, se escuchó con claridad, a pesar de la ubicación rural. Estoy en Missouri trabajando en el segmento de Eagle River. La tormenta dejó sin señal ayer. Missouri. Eso no estaba programado hasta el mes que viene. Reorganicé las cosas. La sequía hizo que esta ubicación fuera más urgente. Catherine mantuvo un tono sereno. Profesional. Tengo algunas imágenes convincentes del ecosistema fluvial durante inundaciones repentinas. Debería funcionar bien con el contraste de la sequía. Supongo que eso es bueno. Michael. Sonaba distraído. Escucha. Tengo noticias. PBS todavía duda sobre la próxima temporada dada la situación con el último documental, pero podría haber encontrado una alternativa. Netstream busca contenido ambiental para su nuevo canal de documentales. Han expresado interés en nuestra propuesta. Catherine sintió una oleada de esperanza y aprensión. Netstream era una importante plataforma de streaming que ofrecía una distribución mucho más amplia que la televisión pública, pero también era conocida por su contenido sensacionalista. ¿Cuál es el truco, Michael? Una pausa. ¿Quieren más drama humano? Historias ambientales con villanos y héroes claros. Historias que emocionen a los espectadores. A Catherine se le encogió el estómago. Sabes que no es así como trabajo. Las historias ambientales reales son complejas y tienen múltiples partes interesadas. Y lo sé, interrumpió Michael. Pero necesitamos esto, Catherine. Después de la controversia de Riverside, se nos está acabando opciones. Solo.
Estén atentos a los ángulos personales convincentes. De acuerdo. Un agricultor que pierde sus tierras por la sequía y la ejecución hipotecaria bancaria mientras intenta preservar los recursos naturales. Esa podría ser exactamente la clase de historia que buscan. La llamada terminó con Catherine sintiéndose en conflicto. Miró fijamente la oscura granja a lo lejos, donde una sola luz brillaba en lo que supuso que era la cocina de Raymond. Había comenzado este proyecto con sus intenciones, documentando el ecosistema del río Eagle. Ahora se encontraba contemplando una historia que centrara la lucha personal de Raymond. ¿Sería eso explotación? ¿O realmente mejoraría su situación al llamar la atención sobre la difícil situación de los agricultores familiares? La línea ética parecía repentinamente más difusa que antes. A la mañana siguiente, Raymond se encontró con Catherine en el río, como habían acordado, con aspecto algo cohibido pero decidido. Entonces, ¿cómo lo hacemos?, preguntó, observando la cámara con cierta aprensión. Debería preparar algo para decir. Sé tú mismo, le aseguró Catherine, mientras ajustaba su equipo. Haré preguntas y tú responderás con naturalidad. Siempre podemos hacer varias tomas si es necesario, pero las respuestas auténticas suelen funcionar mejor. Colocó a Raymond cerca de la bomba de riego con el río fluyendo a sus espaldas, creando un contexto visual perfecto. La luz de la mañana proyectaba un resplandor dorado sobre la escena, resaltando las líneas curtidas de su rostro y la inteligencia práctica de sus ojos. Cuando estés listo, dijo Raymond, enderezando ligeramente los hombros. Catherine comenzó con preguntas sencillas sobre el río. Cuánto tiempo había formado parte de la gestión hídrica de la granja, cómo había cambiado su caudal a lo largo de su vida, qué fauna recordaba haber visto en sus orillas de niño en comparación con ahora. Raymond respondió pensativo, al principio rígido, pero relajándose gradualmente a medida que la conversación fluía. Mi primer recuerdo de este río, le dijo a la cámara, es venir aquí con mi abuelo cuando tenía unos 5 años. Me enseñó a pescar con solo un trozo de cuerda, una aguja doblada y un poco de pan como cebo. Pesqué un pez luna por ahí. Señaló una poza sombreada bajo un sauce que sobresalía. El río era más profundo entonces, corría con fuerza todo el año. Ahora se seca y se convierte en un hilito de agua a finales del verano, a menos que tengamos suerte con la lluvia. A medida que avanzaba la entrevista, Catherine dirigió la conversación con delicadeza hacia los desafíos que enfrentan las pequeñas granjas. Raymond habló con sorprendente franqueza sobre las realidades económicas que habían llevado a explotaciones familiares como la suya al borde del abismo. Antes, uno podía vivir decentemente con 73 hectáreas, explicó, contemplando sus campos. Ahora, las grandes explotaciones gestionan miles de hectáreas, tienen equipos que cuestan más que toda mi granja y contratos con procesadores a los que los pequeños agricultores no pueden acceder. La economía de escala, como la llaman, y la sequía han empeorado las cosas. 3 años malos seguidos, continuó cuando Catherine le dio cada sugerencia. Planto con esperanza. Rezo para que llueva. Miro el cielo en lugar de los mercados. Podría soportar la presión económica o la presión climática, ¿pero ambas juntas? Negó con la cabeza, sin completar la idea, pero sin necesidad. ¿Qué pasará con la granja?, preguntó Catherine. La cámara captó el breve destello de dolor que cruzó su rostro antes de que su expresión volviera a una estoica aceptación. El banco ejecuta la hipoteca en 60 días a menos que encuentre unos $85,000, dijo con naturalidad. Luego se subasta. Probablemente la compre alguna de las empresas que se expanden por la zona. Derribarán la casa, los graneros, los edificios que mi abuelo construyó con sus propias manos, levantarán estructuras metálicas que puedan albergar equipos más grandes, de esa manera más eficientes. ¿Cómo te hace sentir eso? Era una pregunta típica de documental, pero Catherine se encontró deseando sinceramente saber la respuesta. Raymond guardó silencio un largo rato, contemplando la tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones.
Como si hubiera fracasado, dijo finalmente, en voz baja pero firme. No solo mis antepasados que trabajaron tan duro para construir este lugar, sino las futuras generaciones que nunca sabrán lo que significa estar conectado a la tierra de esta manera. Mi hija incluida. Miró a Catherine directamente a los ojos. Pero compadecerme de mí mismo no cambiará lo que viene. Solo tengo que afrontarlo con la dignidad que pueda reunir. La honestidad de su respuesta tomó a Catherine por sorpresa, creando uno de esos raros momentos documentales que trascienden el formato típico de la entrevista. Dejó que la cámara grabara en silencio durante varios segundos, capturando la expresión de Raymond mientras contemplaba su granja, con el peso de su inminente pérdida visible en la postura de sus hombros. A lo largo del día, continuaron filmando en varios lugares de la propiedad. El antiguo granero con sus vigas talladas a mano, los campos donde el maíz afectado por la sequía apenas producía, el cementerio familiar donde los padres, abuelos y esposa de Raymond estaban enterrados en una tranquila ladera con vistas al río. En cada lugar, Raymond compartió historias y observaciones, pintando gradualmente una imagen de una forma de vida que estaba desapareciendo, no solo de su propio futuro, sino del paisaje estadounidense en su conjunto. Al caer la tarde, Catherine tenía horas de imágenes impactantes. Raymond había demostrado tener un talento natural ante la cámara, su autenticidad y consideración se reflejaban claramente. Terminaron la filmación del día de vuelta en el río, donde Raymond demostró cómo monitoreaba la calidad del agua y el flujo. Tarifa para determinar los horarios de riego. El río y yo tenemos un trato, explicó, agachándose para recoger agua con sus curtidas manos. Solo tomo lo que realmente necesito y trato de mantenerla limpia para quienes estén río abajo. Mi padre me enseñó que el agua no es propiedad de nadie. Solo la tomamos prestada por un tiempo. Mientras caminaban de regreso a la casa, Raymond se detuvo de repente. Algo en el agua le llamó la atención. Bueno, que me aspen, murmuró, esperando a unos pasos de la orilla. ¿Qué es?, preguntó Catherine, con la cámara aún grabando. Raymond se agachó y levantó con cuidado lo que parecía un pequeño pez, ahuecándolo suavemente entre sus manos. Hacía años que no veía uno de estos, el dardo de Missouri. Era común por aquí cuando era niño, pero desapareció con la escorrentía de las grandes explotaciones río arriba. Catherine se acercó al pequeño pez. Sus marcas distintivas eran claramente visibles en la callosa palma de Raymond. Está en peligro de extinción, ¿verdad? Raymond asintió, devolviendo el pez al agua con cuidado. Pensé que habían desaparecido por completo del río Eagle. Es la primera vez que lo veo en al menos una década. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Es buena señal. Significa que el agua está más limpia que antes. Catherine continuó filmando mientras el pez se alejaba rápidamente hacia aguas más profundas. Es una grabación increíble, dijo en voz baja. El regreso de una especie en peligro de extinción es un poderoso indicador de la salud del ecosistema. La expresión de Raymond se tornó pensativa. Me pregunto si solo está de paso o si hay más. Miró a Catherine. Podría valer la pena investigarlo para tu documental. En fin, claro que sí. Ella estuvo de acuerdo, ya imaginando cómo este descubrimiento podría enriquecer la narrativa. Esto añade una dimensión completamente nueva a la historia de Eagle River. Durante los 3 días siguientes, Catherine y Raymond se adaptaron a una rutina cómoda. Las mañanas comenzaban filmando a Raymond en sus tareas diarias, alimentando a los animales, revisando el riego y recorriendo los campos para evaluar las condiciones de los cultivos. Las tardes se dedicaban a explorar diferentes aspectos de la relación de la granja con Eagle River. Raymond demostró ser un sujeto cada vez más atractivo. Su reserva inicial dio paso a profundas reflexiones sobre la historia familiar de agricultores y los cambios que había presenciado a lo largo de su vida. Al cuarto día, mientras revisaban juntos algunas imágenes en la computadora portátil de Catherine, su teléfono sonó con una llamada de Michael. Se disculpó y se alejó un poco para grabarla. Jenkins,
respondió con profesionalidad. Catherine, la muestra que me enviaste es extraordinaria. La voz de sus productores transmitía el inconfundible tono de entusiasmo que acompaña al reconocimiento de material excepcional. Miller es perfecto, auténtico, articulado, visualmente, convincente, y el enfoque narrativo es justo lo que Netstream busca para lanzar su canal ambiental. Me alegra que veas el potencial, respondió Catherine, mirando a Raymond, quien seguía examinando la pantalla de su portátil con interés. Hay una verdadera historia humana aquí, además de la narrativa ambiental. Más que eso, continuó Michael con entusiasmo. Este podría ser nuestro artículo estrella. Ya les enseñé el demo reel a los ejecutivos de Netstream y están hablando de darle un lugar destacado en su lanzamiento. Incluso podrían incluirlo como un programa especial. Catherine sintió una oleada de orgullo profesional mezclada con sorpresa. Es inesperado. Pensé que esto sería solo un segmento de la serie. Empezó así, pero es demasiado bueno para limitarlo. Escucha, Netstream quiere avanzar rápidamente con esto. ¿Podrías conseguir material más detallado sobre el tema de las ejecuciones hipotecarias? El conflicto entre la agricultura familiar y la agricultura corporativa. Ese es el drama humano que atraerá a los espectadores. Puedo, dijo Catherine lentamente. Pero quiero tener cuidado con cómo lo planteamos. Raymond, el señor Miller no busca publicidad ni convertirse en un símbolo. Solo intenta mantener su dignidad durante una transición difícil. Claro, le aseguró Michael. Aunque Catherine detectó una ligera impaciencia que sugería que las preocupaciones personales eran secundarias al potencial de la historia. Sigue consiguiendo el material. Lo manejaremos con respeto en la edición. Tras terminar la llamada, Catherine volvió con Raymond, dándole vueltas a las implicaciones del interés de Netstream. Lo que había comenzado como un segmento de una serie documental sobre vías fluviales se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. ¿Todo bien?, preguntó Raymond, al notar su expresión pensativa. Sí, respondió Catherine, decidiendo no compartir todavía el alcance completo del interés de la cadena. Mi productor me estaba dando su opinión sobre el metraje. Cree que está quedando bien. Esa noche, mientras cenaban en el porche de la casa de campo, Catherine se encontró reflexionando sobre las dimensiones éticas de la realización de documentales con más profundidad que de costumbre. La línea entre documentar la realidad e influir en ella siempre había sido difusa en su profesión, pero nunca se había sentido tan personal. «Has estado callado esta noche», observó Raymond mientras terminaban de comer. Con dudas sobre pasar tanto tiempo en una granja en decadencia, la pregunta se formuló a la ligera, pero Catherine percibió la genuina incertidumbre subyacente. Para nada. De hecho, creo que este material podría ser más significativo de lo que inicialmente planeé. Mis productores están muy impresionados con lo que han visto. Raymond arqueó una ceja. No sé qué tiene de impresionante ver a un hombre perder su sustento, pero supongo que por eso tú eres el cineasta y yo solo soy el protagonista. No se trata de mostrar el fracaso, aclaró Catherine rápidamente. Se trata de contar una historia importante sobre la agricultura estadounidense, las comunidades rurales y nuestra relación con la tierra. Tu perspectiva importa, sobre todo porque cada vez es más raro. Raymond lo consideró y asintió lentamente. Bueno, si ayuda a alguien a entender lo que se pierde cuando lugares como este desaparecen, supongo que es algo que vale la pena viniendo de este desastre. A la mañana siguiente, mientras Catherine se preparaba para otra entrevista, Raymond se acercó a ella con una propuesta inesperada. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo. Su actitud, que sugería esto, era significativa, algo de lo que aún no he hablado y que podría añadir otra dimensión a tu historia. Intrigada, Catherine aceptó de inmediato. Pronto seguían un sendero estrecho a lo largo de la orilla del río en el todoterreno de Raymond, río arriba desde su lugar de acampada. Después de unos 15 minutos, el sendero se ensanchó en un pequeño claro junto al río. Esta es la parte más antigua de la propiedad,
explicó Raymond mientras caminaban hacia el agua. Un terreno que mi abuelo compró primero antes de ampliar la granja. La tradición familiar dice que eligió este lugar por eso. Señaló al otro lado del río, donde una formación notable se alzaba desde la orilla opuesta. Un manantial natural que brotaba de las rocas calizas, creando una pequeña cascada que caía al río. La luz del sol de la mañana iluminaba el agua que caía, transformándola en una cortina brillante contra la piedra oscura. «Es hermoso», dijo Catherine con sinceridad, mientras encuadraba las tomas en su mente. El atractivo visual era innegable, pero no estaba segura de cómo se relacionaba con los temas del documental. «Es más que simplemente bonito», continuó Raymond, acercándola. «Este manantial nunca se ha secado, ni siquiera durante las peores sequías registradas. Mi abuelo lo llamaba el corazón, porque mientras latiera, la tierra sobreviviría». Se agachó junto al río, sumergiendo la mano en el agua clara. El agua de este manantial mantiene esta sección del río fluyendo incluso cuando otras partes se reducen a un hilo. Es por eso que el río Eagle siempre ha sido más confiable que otras vías fluviales de la región. Catherine se arrodilló a su lado. Olvidó la cámara por un momento mientras asimilaba el significado. Así que este manantial es esencialmente a prueba de sequía, lo que parece increíblemente valioso en las condiciones climáticas actuales. Raymond asintió. Eso es lo que he estado pensando estos últimos años. La mayoría de los agricultores de por aquí están perforando pozos más profundos o viendo cómo se secan sus estanques de riego. Mientras tanto, este manantial sigue fluyendo a un ritmo constante durante todo el año. Señaló los alrededores. He estado experimentando aquí arriba. Fuera de la vista de la granja principal, comenzó hace 5 años cuando noté por primera vez que los patrones de sequía cambiaban. Por primera vez, Catherine notó lo que parecía ser un huerto experimental apartado del río. Macizos con diversas plantas creciendo en condiciones controladas, una pequeña estructura similar a un invernadero hecha con ventanas rescatadas y lo que parecía un sistema de riego casero que canalizaba el agua del manantial. «¿Qué cultivas aquí exactamente?», preguntó, siguiéndola mientras Raymond la guiaba hacia las parcelas. «Cultivos tradicionales resistentes a la sequía», explicó con orgullo evidente en su voz. «Semillas transmitidas de generación en generación en mi familia, además de variedades que he obtenido de otros agricultores que enfrentan condiciones similares. Plantas que pueden producir con poca agua, resistir las plagas de forma natural y aún así, proporcionar una buena nutrición». Dentro del invernadero improvisado, Raymond le mostró a Catherine bandejas de plántulas y un almacén de semillas cuidadosamente etiquetado. «He estado cultivando selectivamente para lograr tolerancia a la sequía, intentando desarrollar cepas específicamente adaptadas a nuestras condiciones cambiantes. Esa pequeña escala, solo un pasatiempo en realidad, pero podría ser significativo», concluyó Catherine, pensando a toda velocidad en las implicaciones. «Básicamente, estás creando un banco genético de cultivos resistentes a la sequía desarrollados mediante conocimientos agrícolas tradicionales en lugar de bioingeniería corporativa». Raymond asintió, aparentemente complacido de que ella lo entendiera. «La agricultura corporativa se desarrolla semillas para obtener el máximo rendimiento en condiciones ideales con fuertes insumos químicos. Busco plantas que puedan sobrevivir cuando las condiciones no son ideales, utilizando métodos que cualquier agricultor podría replicar sin tecnología costosa». Catherine comenzó a filmar, capturando las parcelas experimentales, la primavera que hizo. Posible, y Raymond explicando su metodología. Este era exactamente el elemento narrativo que le faltaba. No una solución mágica a sus problemas financieros, sino una demostración de que la sabiduría agrícola tradicional podría tener respuestas a los desafíos agrícolas modernos que los enfoques corporativos pasaban por alto. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó mientras lo filmaba cosechando semillas de una tomatera particularmente robusta. «Empecé con poco después de que Janer falleciera», respondió Raymond. «Ella siempre tuvo un huerto y supongo que me pareció terapéutico continuar con ese trabajo.
Cuando llegó la sequía, adquirió un propósito más concreto. Ahora me comunico con una red de otros agricultores que realizan experimentos similares. Intercambiamos semillas y compartimos resultados. ¿Y el banco sabe de este trabajo?, preguntó Catherine con cautela. Raymond negó con la cabeza. No es el tipo de cosa que cambie un balance. No se puede poner un valor monetario a las semillas que podrían producir mejores cosechas dentro de unos años. Los bancos se basan en las cifras del trimestre, no en la resiliencia a largo plazo. De vuelta en la granja esa noche, Catherine llamó a Michael para contarle el emocionante desarrollo. La respuesta fue inmediata y entusiasta. «Esto es oro», exclamó Catherine, la productora. El enfoque de la conservación de semillas encaja a la perfección con las conversaciones actuales sobre la resiliencia agrícola y el control corporativo de los sistemas alimentarios. Debemos destacar esto de forma destacada, tal vez incluso ajustar el título para reflejar esta nueva dimensión. El resto del día se dedicó a filmar material adicional sobre el trabajo de Raymond en la conservación de semillas, incluyendo primeros planos de sus meticulosos registros y las diversas variedades tradicionales que preservaba. Al anochecer, Catherine contaba con una gran cantidad de material nuevo que amplió significativamente el alcance del documental y añadió un elemento crucial de esperanza a lo que antes había sido principalmente una historia de pérdida. Esa noche, mientras estaban sentados en el porche viendo emerger las luciérnagas al anochecer, Raymond hizo un anuncio que sorprendió a Catherine. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Si su red se toma en serio este documental, me gustaría contactar a mi hija. Debería verlo. No solo lo que se está perdiendo, sino lo que aún podría salvarse». «Creo que es una idea maravillosa», respondió Catherine con cariño. «Las conexiones familiares son preciosas, especialmente durante las transiciones difíciles». Raymond asintió, con una expresión compleja de esperanza y aprensión. «Todavía no le he contado lo de la ejecución hipotecaria. Pensaba que primero encontraría una solución. No tendría que admitir la derrota, pero tu película podría ser una mejor manera de que ella entienda lo que está pasando aquí que cualquier explicación que yo pudiera darle». Catherine dudó. Luego hizo la pregunta que le había intrigado desde su primera conversación importante. «Si no le importa que pregunte, ¿qué pasó entre usted y su hija?». «Mencionó que se fue». Raymond guardó silencio tanto tiempo que Catherine pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que ella había oído antes. «Sara siempre fue brillante, demasiado brillante para la vida en el campo. Probablemente consiguió una beca completa para la Universidad de Boston. Estaba orgullosa de ella. Aunque eso significara que se iba. Pero entonces su madre enfermó de cáncer durante el segundo año de Sara». Hizo una pausa, mirando los campos oscuros. Eleanor insistió en que siguiera estudiando y terminara su carrera. Acepté. Pero Sara regresó a casa de todos modos y se tomó un semestre libre para ayudar a cuidar a su madre. Después de la muerte de Eleanor, las cosas cambiaron entre nosotros. Sara encontró unos documentos financieros y se dio cuenta de que habíamos vendido 50 acres para pagar los tratamientos de su madre. El seguro no cubría el protocolo experimental. Verás, estaba enojada porque no se lo habíamos dicho, porque sacrificaríamos parte de la granja. Dijo que era demasiado orgulloso, demasiado terco para pedir ayuda. Tuvimos una discusión terrible la noche antes de que volviera a la universidad. Dijimos cosas de las que ambos nos arrepentimos. Después de eso, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Terminó su carrera de Derecho, consiguió trabajo en Boston, se casó con un profesor. Las visitas en Navidad se convirtieron en llamadas telefónicas, luego solo en tarjetas. Ahora son principalmente mensajes de texto en los cumpleaños. Catherine absorbió esto. Información, comprendiendo ahora las corrientes más profundas bajo la apariencia estoica de Raymond. «¿Y nunca le has contado sobre tu proyecto de semillas? Lo mencionaste una o dos veces». Ella parecía pensar que era solo un pasatiempo de viejo, que no valía la pena discutir.
La sonrisa de Raymond tenía un toque de tristeza. Tal vez verlo a través de tus ojos la ayude a entender. La semana siguiente pasó en un borrón de filmación intensiva con el nuevo enfoque en el trabajo de Raymond para conservar semillas, además de la agricultura convencional y la ecología fluvial. Catherine tenía más material que capturar de lo planeado originalmente. Y Raymond parecía energizado al compartir este aspecto de su trabajo, hablando con genuina pasión sobre las variedades patrimoniales que estaba preservando y el potencial que tenían para la agricultura en condiciones climáticas cada vez más impredecibles. En su último día programado en la granja, Catherine organizó imágenes con drones para capturar vistas aéreas de toda la propiedad. Mientras el operador del dron recogía su equipo, Raymond y Catherine se encontraban al borde de un maizal, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el terreno. «¿Así que eso es todo?», preguntó Raymond, entrecerrando los ojos para protegerse del sol. «¿Ya tienes lo que necesitas?». Catherine asintió, extrañamente reacia a confirmar que su trabajo había terminado. «Creo que sí. El metraje es extraordinario. Raymond, tu historia, este lugar, todo ha cobrado forma de una manera que supera cualquier expectativa. ¿Cuándo te vas?». Su pregunta era práctica, sin sentimentalismo, pero Catherine percibió la carga tácita que subyacía en ella. «Mañana por la mañana tengo que volver para empezar la edición. Mi productor quiere acelerar esto para una proyección especial en San Luis, donde vive tu hija. Grupos ambientalistas, expertos en política agrícola, medios de comunicación, todos estarán allí. Serás bienvenido, por supuesto. Podría ser una buena oportunidad para reencontrarme con Sara en persona». Raymond lo consideró y asintió lentamente. «Lo pensaré. Todavía necesito llamarla. Contarle qué pasa con la granja». Esa noche, compartieron una última cena en la granja. Catherine había comprado ingredientes en el pueblo y había preparado una comida más elaborada que la habitual, un gesto de agradecimiento por la hospitalidad y la franqueza de Raymond. Mientras comían pollo asado y verduras de su huerto, hablaron de asuntos prácticos relacionados con la finalización del documental. A la mañana siguiente, Catherine empacó su equipo en el campamento con la ayuda de Raymond. Mientras cargaba lo último en su camioneta, se volvió hacia Raymond, repentinamente incómoda en el momento de la partida. «Gracias», dijo simplemente, «por tu confianza, tu franqueza, todo lo que has compartido». Raymond le extendió la mano formalmente, y Catherine la tomó, sintiendo los callos y la fuerza acumulada durante décadas de trabajo físico. «Gracias por escuchar», respondió. «No muchos lo hacen hoy en día». El viaje de regreso de la granja Miller fue más emotivo de lo que Catherine había anticipado. A través del retrovisor, vio cómo la figura de Raymond se reducía, de pie al final de su camino de entrada, con la mano levantada en señal de despedida. No pudo evitar preguntarse si sería la última persona en documentar este lugar como la granja Miller. Si su filmación hubiera capturado el capítulo final de una historia multigeneracional. Pero al llegar a la carretera principal y girar hacia la interestatal que la llevaría de vuelta a su vida urbana, Catherine sintió un renovado propósito en el proyecto que tenía por delante. La historia de Raymond merecía ser contada con toda la complejidad y los matices que ella pudiera aportarle. Y quizás, solo quizás, contarla podría llevar a resultados que ninguno de los dos podía imaginar. Señor, las siguientes 3 semanas transcurrieron en un torbellino de intensas sesiones de edición, entrevistas complementarias y comunicación constante con Netstream. Catherine trabajó más horas que nunca, impulsada tanto por el ajustado plazo como por su compromiso personal de hacer justicia a la historia de Raymond. 10 días después del proceso de edición, Catherine contactó a Sarah Miller en Boston, enviándole un correo electrónico profesional explicándole el proyecto del documental y extendiéndole una invitación a la próxima proyección. Su respuesta sorprendió a Catherine por su inmediatez y preocupación. «Señora Jenkins», comenzó formalmente. «Gracias por su mensaje sobre el documental sobre la granja de mi padre. Debo admitir que me sorprendió enterarme de este proyecto,
ya que mi padre no lo había mencionado en nuestras escasas comunicaciones recientes. Si bien agradezco la invitación a la proyección, siento curiosidad por la naturaleza del documental y me preocupa cómo se retrata a mi padre. El tono protector sugería una relación más compleja entre padre e hija de lo que Raymond había indicado. Catherine organizó una llamada telefónica para abordar directamente las inquietudes de Sara. «Quiero ser clara», dijo Sara después de que Catherine le explicara el proyecto con más detalle. «Mi padre y yo podemos tener nuestras diferencias, pero no quiero verlo convertido en una especie de estereotipo de pobreza rural para que el público urbano sienta lástima por él. Ese no es en absoluto el enfoque que estamos adoptando», le aseguró Catherine. «Tu padre se presenta como una persona con conocimientos, innovadora y resiliente. El documental examina problemas sistémicos en la agricultura que han dificultado la supervivencia de las granjas familiares, independientemente de su buena gestión. Y destaca el trabajo experimental de tu padre con Heritage Seeds, que tiene un valor potencial significativo para la agricultura sostenible». Hubo una pausa en la línea. «Heritage Seeds. Papá está hablando de eso», dijo Sara sorprendida. «Me ha estado enviando correos electrónicos sobre esos experimentos durante años, pero cada vez que intento hablar de ello durante nuestras llamadas, cambia de tema. Dice que es solo un pasatiempo. Nada que valga la pena mencionar. Es un enfoque central del documental», explicó Catherine, intrigada por este vistazo a su relación. «El conocimiento de tu padre. El cultivo selectivo para la resistencia a la sequía, combinado con técnicas agrícolas tradicionales, ofrece una poderosa alternativa a los enfoques agrícolas corporativos». Les mostró el sitio del manantial. Sara parecía realmente sorprendida. «Nunca lleva a nadie allí. Ese era el lugar favorito de mi madre en la granja. Después de su muerte, se convirtió en un monumento privado para él». Catherine asimiló esta información, entendiendo ahora por qué ese lugar le había parecido tan personal a Raymond. «No me había dado cuenta», dijo en voz baja. «Él lo presentó principalmente en términos de su importancia agrícola». «Ese es papá», dijo Sara con lo que sonaba como una mezcla de exasperación y cariño. Todo se filtraba a través de la perspectiva de la granja. Suspiró audiblemente. «Así que el banco realmente está ejecutando la hipoteca». «No me lo ha dicho directamente». «Sí», confirmó Catherine suavemente. 60 días desde que comencé a filmar, que ahora se han reducido a unos 30 días, a menos que algo cambie drásticamente». Siguió otra larga pausa. «Iré a la proyección», dijo Sara finalmente. «Y me gustaría ver un primer corte de antemano, si es posible». Catherine le envió un correo electrónico a Raymond inmediatamente para informarle sobre la conversación. La respuesta de Raymond fue breve, pero reveló su emoción en su inusual exclamación. «Va a venir a la proyección. Gracias, Catherine. Esto significa más de lo que puedo expresar». 2 días antes de la proyección en San Luis, Catherine envió el documental completo a los ejecutivos de Netstream para su aprobación final. Su respuesta fue tal como ella esperaba. Elogios entusiastas por el impacto emocional, la belleza visual y la relevancia social de la película. La noche antes de volar a San Luis para la proyección, Catherine recibió una llamada inesperada de Raymond. «Solo quería saber cómo estaba antes de mañana», dijo, con la voz ligeramente incómoda de alguien que no está acostumbrado a hacer llamadas personales. «Hablé con Sara ayer. La primera conversación real que hemos tenido en años. Dijo algunas cosas sobre la granja, sobre lo que vio en el documental. Me hizo pensar que tal vez me equivoqué sobre lo que ella quería». «¿De qué manera?», preguntó Catherine con suavidad. Siempre había dado por sentado que no quería tener nada que ver con la agricultura, con el legado familiar, pero la forma en que hablaba de ver el lugar en la pantalla. Había algo que no había oído antes. La voz de Raymond tenía un dejo de cautelosa esperanza. «En fin, solo quería que supieras que algo ya ha cambiado. Incluso antes de que esta película llegara a un público más amplio, el Teatro Logan en el centro de Saint Louis brillaba con una elegante modernidad.
Su fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad al caer la noche. Dentro, el recinto bullía de actividad mientras el personal se preparaba para la proyección de Semillas de Resiliencia. Carteles promocionales con una impactante imagen de Raymond junto al río Eagle. La granja visible al fondo alineaba el vestíbulo. Catherine llegó temprano, elegante con un sencillo vestido negro que contrastaba con su habitual atuendo de campo. Supervisó las comprobaciones técnicas, asegurándose de que el documental se presentara con una calidad de sonido y visual óptima. Mientras Michael y los ejecutivos de Netstream se movían entre los primeros en llegar, los expertos agrícolas y los representantes de los medios de comunicación invitados al evento, Raymond llegó una hora antes de la proyección. Lucía diferente con su traje, una prenda que probablemente llevaba años colgada sin usar en su armario, pero se comportaba con la misma serena dignidad que Catherine había observado en la granja. Raymond, lo llamó Catherine, abriéndose paso entre la multitud para saludarlo. Lo lograste. No me lo habría perdido, respondió con una leve sonrisa, visiblemente aliviado de ver una cara conocida. Menuda producción has montado aquí. La cadena ha sido un apoyo increíble, explicó Catherine, guiándolo hacia una zona más tranquila, lejos de la creciente multitud. Hay un gran interés en tu historia por parte de grupos ambientalistas, expertos en políticas agrícolas e incluso algunos posibles financiadores de iniciativas de agricultura sostenible. Raymond asintió, algo abrumado por las implicaciones. ¿Y Sara, ya llegó? Todavía no, pero confirma que vendrá. La proyección comienza en 45 minutos. 20 minutos antes de la hora programada, Catherine notó un cambio en la atención de Raymond, con la mirada fija en las puertas del cine. Siguiendo su línea de visión, vio a una mujer que solo podía ser Sarah Miller, la misma mirada directa de su padre, aunque suavizada por unas gafas elegantes y enmarcada por un corte de pelo más contemporáneo. La acompañaba un adolescente, presumiblemente su hijo, Jason. Está aquí, le dijo Catherine en voz baja a Raymond, cuya expresión se había transformado en una compleja mezcla de orgullo, nerviosismo y esperanza. Sí, respondió Raymond, enderezando ligeramente los hombros. Creo que debería irme. Vete, lo animó Catherine. Yo me encargo de todo. Observó cómo Raymond cruzaba la sala hacia su hija y su nieto. Su encuentro fue discreto. No hubo abrazos dramáticos ni emociones visibles, solo un apretón de manos que se convirtió en un breve abrazo incómodo seguido de... La conversación era demasiado distante para ser escuchada. Pero incluso desde el otro lado de la sala, Catherine pudo ver cómo la tensión de Raymond se disipaba gradualmente mientras hablaban. La sala se llenó rápidamente, y un enérgico murmullo de anticipación surgió del público. Catherine se sentó entre Michael y un ejecutivo de Netstream, con Raymond, Sara y Jason sentados unas filas más adelante. Cuando las luces se atenuaron y comenzó la presentación de la cadena, Catherine se sintió inesperadamente nerviosa por cómo se sentiría Raymond al ver su vida y su inminente pérdida proyectadas en una pantalla gigante ante desconocidos. El documental comenzaba con imágenes aéreas de la granja Miller, con el río Eagle serpenteando como una cinta plateada a través del paisaje asolado por la sequía. La voz de Raymond, firme y sin adornos, narraba: Esta tierra ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la labró. Mi padre la expandió, y seré yo quien la pierda. Desde ese poderoso comienzo, la película desplegó la historia de Raymond con detalles íntimos y un contexto más amplio. Las dificultades personales para mantener una granja familiar en condiciones económicas y ambientales cambiantes se entrelazaron con comentarios de expertos sobre política agrícola, desafíos climáticos y la desaparición de los conocimientos agrícolas tradicionales. El público se conmovió visiblemente con las imágenes de Raymond explicando su conexión con la tierra y se sumió en un silencio reverente durante las escenas en el manantial, donde su pasión por la preservación de semillas patrimoniales se hizo patente. El descubrimiento del dardo de Missouri, una especie en peligro de extinción,
En el río Eagle añadió un giro ambiental inesperado que conectó la historia personal de Raymond con temas ecológicos más amplios. Al aparecer los créditos finales sobre una impresionante secuencia a cámara rápida del río fluyendo a través de los cambios estacionales, estallaron aplausos espontáneos en la sala, que rápidamente se convirtieron en una ovación de pie. Raymond permaneció sentado, aparentemente abrumado por la respuesta. Sara posó brevemente una mano sobre el hombro de su padre, un gesto pequeño, pero significativo en su apoyo. El debate posterior a la proyección comenzó con la presentación de Catherine por parte del ejecutivo de NetStream, quien habló brevemente sobre la evolución del documental antes de invitar a Raymond a subir al escenario. Cuando el debate se abrió a las preguntas del público, la primera provino de un representante de una fundación de agricultura sostenible. Señor Miller, su trabajo con Heritage Seeds es extraordinariamente valioso, especialmente su enfoque en la resistencia a la sequía. ¿Alguien le ha contactado para continuar este trabajo de forma más formal? Raymond parece sorprendido por la pregunta. No, nada formal. Mantengo correspondencia con otros agricultores que realizan experimentos similares, pero todo es muy comunitario. Para ser honesto, me he centrado más en intentar salvar la finca que en pensar en lo que viene después. Otra pregunta la hizo un experto en políticas ambientales. Dado el claro valor de su enfoque en la resiliencia agrícola, ¿ha considerado buscar subvenciones o apoyo institucional para continuar su investigación incluso si la finca cambia de manos? No lo he hecho, admitió Raymond. No sabría por dónde empezar con algo así. Casi al final de la sesión, una voz del público preguntó, ¿qué se necesitaría para salvar la granja Miller como sitio de demostración funcional para estas técnicas agrícolas? ¿Existe un umbral financiero específico que evite la ejecución hipotecaria? Raymond pareció incómodo por un momento al hablar de detalles tan personales, pero luego respondió con su habitual franqueza. El banco dice que necesito unos $85,000 para poner al día la hipoteca y obtener una prórroga de 2 años. Eso me daría tiempo para implementar algunos de estos métodos a mayor escala, y tal vez volver a ser rentables si mejoran las precipitaciones. El moderador, al percibir el cambio hacia la recaudación de fondos, se preparó para seguir adelante, pero Sarah Miller se puso de pie repentinamente en la primera fila. Con el permiso del moderador, dijo, con voz firme pero cargada de emoción, me gustaría abordar esa pregunta también. Sorpresa. El moderador asintió y Sara se dirigió al escenario. De pie junto a su padre, el parecido familiar era sorprendente a pesar de sus diferentes atuendos y trayectorias vitales. Soy Sarah Miller, comenzó. La hija de Raymond, hasta que vi este documental, no entendía del todo lo que mi padre ha estado desarrollando en el manantial. Como muchos hijos que abandonan las granjas familiares, me centré en lo que estaba escapando: el estrés financiero, el desgaste físico, la incertidumbre. Lo que no logré apreciar fue el conocimiento que se estaba preservando, la conexión con la tierra que va más allá de la mera propiedad. Se giró ligeramente hacia Raymond. Mi bufete de abogados en Boston completó recientemente un importante caso ambiental con un acuerdo sustancial. Estoy en posición de ayudar a prevenir la ejecución hipotecaria, no solo como una hija que ayuda a su padre, sino como una inversión en un trabajo que tiene un valor demostrable para nuestro futuro agrícola. El público estalló en aplausos y varias personas se pusieron de pie inmediatamente para expresar interés en contribuir. Raymond permaneció inmóvil, visiblemente atónito por el anuncio de su hija. Cuando el moderador volvió al micrófono, Raymond finalmente habló. No sé qué decir, admitió, con la voz más áspera de lo habitual por la emoción. Nunca esperé algo así. Más tarde esa noche, mientras el público se acercaba para hablar con Raymond y Sara, Catherine se mantuvo ligeramente apartada, observando la escena con una mezcla de satisfacción profesional y alegría personal. Michael apareció a su lado, radiante de emoción. Esto no tiene precedentes, dijo el productor con entusiasmo. NetStream ya habla de un documental posterior sobre la transformación de la granja,
y la respuesta en redes sociales está creciendo exponencialmente. Eran tendencia nacional. Caterina sintió, reconociendo el triunfo profesional, pero se centró más en Raymond y Sara, quienes permanecían juntos entre una multitud de simpatizantes interesados, con un lenguaje corporal que sugería que se estaba reconstruyendo un puente entre ellos. Jason, el hijo adolescente de Sara, examinaba uno de los cuadernos de semillas de Raymond con evidente fascinación. 2 meses después, Catherine volvió a estar junto al río Eagle, cámara en mano, documentando una escena muy diferente a la de su primera visita. El aviso de ejecución hipotecaria había sido cancelado, reemplazado por un frenesí de actividad mientras la granja Miller comenzaba su transformación en el Centro de Resiliencia Agrícola Miller. Sara se había tomado una licencia de su bufete de abogados para ayudar con la transición, viviendo en la granja con su padre y su hijo mientras desarrollaban planes para expandir el programa de semillas ancestrales. El documental Semillas de Resiliencia había superado todas las expectativas, acumulando millones de visualizaciones en línea y generando debates a nivel nacional sobre agricultura sostenible, agricultura familiar y adaptación climática. Las universidades habían expresado interés en colaborar en la investigación y los estudiantes de agricultura ahora lo visitaban regularmente para aprender técnicas agrícolas tradicionales que se estaban adaptando a las condiciones climáticas cambiantes. Mientras Catherine filmaba a Raymond y Sara recorriendo juntos los campos, hablando sobre mejoras de riego que maximizarían la producción del manantial, reflexionó sobre cómo una simple solicitud de acampar junto a un río había llevado a una transformación tan notable. La granja Miller se había salvado no por caridad, sino por el reconocimiento del valor inherente al conocimiento y enfoque de Raymond, que podría haberse perdido sin documentación. El río Eagle seguía fluyendo como siempre, indiferente a las preocupaciones humanas, pero fundamental para el florecimiento humano. El agua que había sustentado a generaciones de agricultores Miller ahora alimentaría un nuevo crecimiento, no solo de cultivos, sino de ideas, conexiones y posibilidades que conectan la sabiduría del pasado con las necesidades futuras. Y Raymond Miller, que ya no era el último de su linaje en trabajar esta tierra, caminaba junto a su hija y su nieto con el orgullo sereno de un hombre que, después de todo, no les había fallado a sus antepasados, sino que había encontrado una manera inesperada de llevar su legado a un mundo cambiante. El río Eagle sigue fluyendo como lo ha hecho durante siglos, indiferente a los dramas humanos que se desarrollan en sus orillas. El agua que una vez amenazó con arrasar la tienda de un extraño ahora nutre nueva vida en una tierra que casi se perdió. Algunos dirían que fue la suerte de un cineasta que se topó con una granja en decadencia. Una historia que vale la pena contar, encontrada en las dificultades más comunes. Otros podrían ver la mano de la providencia en cómo una familia fracturada por el dolor encontró la sanación a través de la misma crisis destinada a destruirlos. Raymond Miller ya no se encuentra solo al borde de sus campos contemplando la puesta de sol. El porche que una vez resonó con la soledad ahora resuena con las preguntas de su nieto sobre las semillas que podrían alimentar un mundo cambiante. Y Sara, quien huyó de este lugar creyendo que no había nada que valiera la pena salvar, ahora recorre estas hectáreas con nuevos ojos, viendo no solo tierra y cultivos, sino un testimonio vivo de resiliencia. ¿Qué queda cuando todo parece perdido? ¿Qué historias permanecen latentes en los lugares que creemos conocer, esperando que alguien las escuche? A veces se necesita un extraño para ayudarnos a ver lo que siempre hemos tenido. Y a veces, al salvar algo preciado, descubrimos que nos hemos salvado a nosotros mismos. La granja Miller continúa, no como era, sino como algo antiguo y nuevo a la vez. Al final, ¿no es esa la historia de todas las cosas que realmente perduran?